maravilloso, eres eterno, eres el Rey de gloria, el Santo de Israel, el Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Y damos gracias por esta oportunidad, por este nuevo privilegio, Señor, de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de adorarte, Señor, de poder bendecir tu nombre, pero también, Señor, el estar atentos a tu palabra para que sigas, Señor, exponiendo nuestro corazón, nuestra vida, nuestras mentes a lo que tú quieres. Que nuestras vidas, Señor, sigan exponiéndose a la predicación de tu palabra en todo momento. Gracias por este tiempo, gracias por cada vida, por cada familia, Señor, que se va a conectar, que va a estar atento a esta palabra que tienes para nosotros, Señor. Te pido, Dios, que nos bendigas. Bendícenos en esta noche, que nuestros corazones estén atentos, con hambre y sed de tu palabra, para glorificarte, Señor, estar atentos en qué tenemos que cambiar, Señor, cómo está nuestra vida, nuestro corazón, y seguir siendo dominados y gobernados por ti, Señor. Que tu gloria, tu amor y tu misericordia nos llenen en esta hora, Padre. Que tu palabra tome vida, que tu palabra nos siga redarguyendo y siga siendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar allí pendientes, atentos. Gracias por todos aquellos que comparten la palabra, que comparten el devocional. Les bendecimos y anhelamos que las bendiciones de Dios también estén sobre sus vidas, por ser parte de este ministerio, por ser parte de ese grupo de personas que anhelamos llevar su palabra, sin importar muchas cosas que a veces se presentan en el camino. Y hoy vamos a hablar de un corazón agradecido. Hoy vamos a estar atentos, a darnos cuenta si usted y yo tenemos un corazón agradecido o si somos desagradecidos. En algunos momentos hemos hablado sobre ser agradecidos. En diciembre, en el mes de diciembre, hablamos un poco sobre dar gracias por las bendiciones espirituales. Tenemos la tendencia de que a toda hora los testimonios, lo que hablamos, lo que contamos es gracias a Dios tengo carro, gracias a Dios tengo casa, gracias a Dios lo material, lo que se puede ver. Pero a veces no tenemos en cuenta las bendiciones morales, las bendiciones espirituales, el hecho de tener paz, de poder entender el amor de Dios, de que Dios nos ha ayudado a cambiar de pronto que somos mentirosos o que somos vulgares. Esas cosas a veces no, porque queremos, a veces más que dar un testimonio de agradecimiento, muchos quieren es vanagloriarse de porque tienen, porque hacen, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos entender cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, y si de alguna manera tenemos un corazón agradecido. No estoy hablando de dar gracias, estoy hablando de tener un corazón agradecido con Dios, a pesar de muchas situaciones y a pesar de que a veces no tenemos muchas cosas, o cuando Dios a veces nos quita muchas cosas que queremos, pero que si Dios nos las quita es por algo. Dios no hace nada sin propósito. Y aún en esos momentos que no tenemos, que Dios nos quita, o a veces el mismo diablo puede aparecer a querer hacer daño, aún debemos ser agradecidos con Dios, permanecer fieles, firmes, y que esa fidelidad nos pueda llevar
a glorificar el nombre de Cristo. Y vamos a ir al libro de Job, vamos a ver un hombre agradecido, vamos a estudiar un poquito de un hombre muy agradecido con su actitud, con su manera de vivir, con su manera de hablar, de enfrentar las situaciones. Vemos que Job fue un hombre agradecido, pero agradecido al extremo. O sea, yo creo que hay cristianos que aún no entienden cómo Job, en medio de todas sus situaciones, era un hombre agradecido con Dios hasta el final. Job 1, 21, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: y dijo, estas son palabras de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todos sabemos de pronto un poco lo que Job estaba pasando en este momento: sus hijos, sus bienes, toda la situación, sus empleados, sus siervos y todas las tragedias que se le habían presentado. Pero miren las palabras de un hombre agradecido a pesar de, sin importar nada: sea el nombre de Jehová bendito. Y hay una frase aquí que a mí me gusta, es reconocer cuando él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, cuando tú y yo nacimos, ¿qué teníamos? Nacimos con carro, con moto, y hoy en día pues nos vanagloriamos. El ser humano se vanaglorea de cualquier cosa material que tiene, desde un par de medias hasta lo más costoso que pueda tener, y no está entendiendo que aún por mucho que tenga, desnudo volverá. O sea, llegó sin nada, y cuando usted se vaya de esta tierra, se va a ir sin nada. Y aún por eso nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Ahora, vamos a mirar quién era Job para poder entender de dónde sale este agradecimiento. Ahora, no nos pongamos religiosos, porque hoy en día hay algo que está sucediendo. Bueno, eso es una corriente que viene de hace mucho tiempo, pero llegan momentos en donde toma fuerza. Ay, pero ¿a dónde está la palabra de que Job era agradecido? Ahí no dice que él era agradecido, ahí no dice que él daba gracias. Nuestro concepto de dar gracias se tiene que apenas voy le digo a la persona gracias y ya, y me voy. Así cuando le dé la espalda hable mal de él. O sea, no, pues yo ya le di gracias a Dios. Pero ¿qué haces con las bendiciones que Dios te da? Con el amor que Dios te da, ¿qué haces? No basta solamente decir gracias. Entonces sucede, vamos a ir capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 del libro de Job. Dice: y Jehová dijo a Satanás, miren los dos personajes, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro buen Dios, y aparece uno de nuestros grandes enemigos, Satanás. Dice Jehová que le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira el concepto que Dios tiene de Job. Mira el concepto. Y aquí es donde tú y yo debemos hacernos esta pregunta: ¿qué piensa Dios de mí? No qué piensa Dios del vecino o qué piensa Dios del pastor. El pastor no piensa qué piensa Dios de usted. Yo debo pensar qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa? Y mire lo que pensaba de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Imagínese el concepto que Dios tenía de Job. No había otro como él en la tierra. Pero escúcheme bien, Job fallaba, Job se equivocaba, pero había algo que lo caracterizaba delante de Dios y en comparación con los otros hombres.
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y empieza a hablar de sus características, que era un varón perfecto y recto. Ahora, cuando habla de un varón perfecto, no quiere decir que no se equivocaba, que no fallaba, porque es como el resultado que podemos dar nosotros de qué es perfecto. Si nos preguntan qué es perfecto, que no falla, que no se equivoca. No, aquí cuando habla de perfección y ser un hombre recto, era que cuando se equivocaba reconocía sus errores y luchaba por levantarse, por recuperarse, por darle la gloria a Dios. Cuando habla de un hombre perfecto, es entender que no somos perfectos y por eso es que estamos delante de la presencia de Dios. El poder reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones nos hace rectos delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos culpa de algo? ¿Qué pasa cuando uno comete un error y uno busca cómo defenderse, cómo culpar a otro, y eso a Dios no le agrada? Cuando habla de un hombre recto, era un hombre humilde, sencillo, un hombre que ayudaba, un hombre que entendía que otros cometían errores. Esto era Job, perfecto, recto y muy importante, temeroso de Dios. Cuando habla de temeroso de Dios, no era que miraba a Dios con miedo, sino con respeto, con reverencia. Él entendía que Dios estaba sobre él y que Dios era quien había derramado su gloria, no solamente sobre la vida de Job, sino sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre sus criados. Por eso esa palabra temeroso es reconocer quién es Dios. Si tú y yo somos temerosos de Dios, reconocemos que somos lo que somos gracias a Dios, que tenemos lo que tenemos porque Dios nos ha entregado eso, que hemos sido sanados, hemos sido restaurados es por Dios, y eso nos hace temerosos, porque si tú y yo reconocemos eso, vamos a vivir conforme Dios quiere que vivamos. Entonces, no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios si no somos temerosos de Dios. Ejemplo, cuando una persona le tiene miedo a un perro, de pronto usted haya tenido la experiencia que siempre al pasar por algún lugar, ahí le sale un perro o dos perros y se le tiran. Entonces usted le da miedo, usted guarda respeto hacia esos perros. Ahora, ¿cómo tiene que empezar a vivir? Guardándole respeto a esos perros, y para que esos perros no dañen su vida, no lo muerdan, no lo asusten. ¿Sí? Usted pasa por otro lugar, usted no vuelve a pasar por ahí. O sea, usted empieza a vivir conforme a lo que usted siente en su corazón hacia esos perros. Entonces, si usted tiene temor de Dios, usted vive conforme a lo que siente por Dios en su corazón. Si usted siente amor, usted va a vivir con un eterno amor. Si usted tiene en su corazón deseos de adorar, usted adora. Deseos de orar, de estudiar la Biblia, de obedecerle. Y eso hace que tú y yo seamos personas temerosas de Dios. Y otra característica de Job es que era un hombre apartado del mal. Pero miren que esto está en signo de interrogación, porque Jehová le estaba preguntando a Satanás: oiga, ¿usted sabe que Albeiro Rubiano es un hombre temeroso, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, Dios preguntándole, y ojalá ese sea el concepto que Dios tenga de mi hermana Luz, de mi hermana Alcira, de mi hermana Alicia, de Miguel Ángel, de cada uno de nosotros, de Mari,
de la pastora y de todo el que escuche este devocional, este mensaje en su momento. Que Dios tenga este concepto de nosotros, porque nosotros vivimos y nos apartamos del mal. Este era el concepto. Ahora miren la respuesta de Satanás. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, y también la respuesta es en signo de interrogación: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿qué significa esto? ¿O qué es lo que Satanás le está preguntando a Dios aquí? ¿Sí? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ese temor que Job tiene, luego no es por todo lo que usted le da. O sea, si es como diciéndole, si él va a la iglesia es por todo lo que usted le da. Él es un hombre temeroso, es pero porque usted lo ha prosperado. Él es temeroso, pero porque usted le da muchas riquezas. O sea, ¿qué estaba diciendo? Él no es una persona agradecida. Él no es una persona que lo valore a usted como a Dios. Él es así, pero por todos esos bienes materiales que tiene. Y aquí es donde usted y yo nos tenemos que poner. Y bueno, como a veces nos gusta compararnos, comparémonos con Job. Aquí vemos a un Job que le da el primer lugar a Dios. Y aunque tenía muchas riquezas, aunque tenía muchas cosas, le daba el primer lugar a Dios. Era un hombre que honraba y vivía agradecido con Dios. Mire, versículo 10, sustentando esto que le estoy diciendo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le está diciendo, él está ahí, pero por todo lo que usted le ha dado. Él es ese tipo de persona. O sea, usted cree que él es temeroso, recto, perfecto, pero es por todo lo que él le ha dado. Hermanos, y aquí es donde tenemos o debemos tener cuidado usted y yo. Porque hay personas que dicen amar a Dios o dicen ser cristianas, pero es por lo que Dios les ha dado, por todo lo material que puedan tener a su alrededor. Pero escúchenme bien, pierden lo material y se olvidan de Dios. Se les acaba lo material, el trabajo, el dinero, y se les olvida quién fue que les había dado eso. Entonces no son agradecidos. ¿Por qué? Quieren permanecer en la vida cristiana. Así les pasa a muchos. Y hay muchos que no se apartan. ¿Sabe por qué? Porque les da miedo perder los bienes materiales. Es que si de pronto dejo de ir a esa iglesia me pasa algo. Es que si de pronto, ¿qué tal mi carro? No, es que Dios me guarda mi carro, mi casa. ¿Y qué tal si yo dejo de ir a la iglesia? ¿O qué tal si me aparto del Señor y el Señor deje de bendecirme? Entonces no hay amor y no hay agradecimiento hacia Dios, porque usted tiene su mirada puesta en lo material y no en ser agradecido con Dios. Escúcheme bien, por lo que le ha dado y por lo que no le ha dado, ¿sí? Por eso él dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, tú tienes cuidado de todas las cosas que tú mismo le has entregado a Job. O sea, si Dios te ha dado a ti una casa, Dios va a tener cuidado de esa casa. Si Dios te ha dado una familia, Dios cuida de tu familia. Te ha dado un trabajo, Dios cuida de tu trabajo. Si te ha dado bendición, Él cuida de tu bendición, ¿sí? Y dice, por tanto has aumentado sus bienes sobre la tierra. Versículo 11. Hay un pero. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es lo que el diablo, Satanás, le está diciendo a Dios. Quítale todo lo que tiene y se va a dar cuenta que él es ese tipo de hombre, pero es solo por lo que usted le ha dado.
Y ese es un típico hoy en día. Cuando Dios no da lo que le piden, la gente se va. Si la persona se queda sin su trabajo, no vuelven. Y pasa porque solamente están detrás de lo material. Tienen en cuenta las bendiciones materiales, pero no se aferran a las bendiciones espirituales, que son más importantes. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás pensaba que si se le quitaba todo a Job, Job iba a blasfemar de Dios. Y aquí es donde vemos ese agradecimiento, ese ser agradecido. Escúchame bien, tú y yo debemos ser agradecidos no solamente por lo que Dios nos ha dado, sino porque Dios está ahí contigo. Debemos ser agradecidos en todo momento, en todo tiempo. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren cómo es Dios. Dios vive seguro. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si somos o no somos fieles. Y ese desafío que Satanás le estaba haciendo a Dios, Dios le dice: mire, estoy tan seguro de Job que no lo voy a hacer yo. Hágalo usted mismo, para que se dé cuenta que lo que yo le estoy hablando de Job es real. Él es un hombre agradecido. Él es un hombre que tiene un corazón agradecido. Y usted ya conoce la historia. Ahí empieza a llegar los siervos de Job a decirle: estábamos allí comiendo y descendió fuego. Estábamos allí y vino un ejército y destruyó todo. Estábamos allí y todos tus hijos murieron. Todo empezó a perderlo Job desde ese mismo momento en que Dios autorizó a Satanás de quitarle todo. Lo único que Job iba a estar era bien él, su salud, su integridad física, pero todo alrededor, escúcheme bien, desde sus bienes materiales hasta todos sus hijos. Ahora tú y yo podemos hacernos una pregunta: ¿qué tan agradecidos seríamos si lo perdiéramos todo? ¿Cuál sería mi actitud delante de Dios? Mire, hay personas que cuando les pasa algo malo, lo primero que hacen es: si Dios existiera, no me pasaría esto. ¿A dónde está su Dios? Porque mire lo que me pasó. Cuando a veces se pierde un ser querido, culpan a Dios y eso es culpa de Dios y Dios no existe. Si les pasa algo malo con sus bienes materiales, mire, mientras están bien, no son agradecidos. No le dan gracias a Dios, no sacan tiempo para Dios, no se congregan, no oran, no diezman, no nada. O sea, allá Dios, por ahí de vez en cuando van a culto. Pero escúcheme bien, se quedan sin trabajo o les pasa algo malo y ahí sí culpan a Dios. Tienen las agallas de culpar a Dios. Y cuando tenían todo no eran agradecidos. Pero después de que se quedan sin nada, entonces sí empiezan a reclamar que dónde está Dios, que Dios no existe, que Dios es malo, que Dios es... Empiezan a tener una mentalidad de ateo. Versículo 19. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó. Y después de toda esta tragedia, ¿no? La última noticia fue la de sus hijos. Dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Yo creo que si estuviéramos aquí en vivo, les preguntaría por esa última palabra que está ahí en el versículo 20. Dice que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ahora, esta palabra adoró tiene una implicación amplia, un significado amplio y muy grande. Para nosotros, lo único que viene a nuestra mente es que Job se puso a cantar adoración.
Pero en la cultura judía, aquí hay acción de gracias. En esta palabra, y adoró, o sea, el hecho de postrarse, hay un acto aquí de humillación, un acto de reconocimiento a Dios, un acto de que aún había un dolor en su corazón, pero ese acto de postrarse en tierra era humillarse delante de Dios, porque era a quien estaba adorando. Pero cuando dice adoró, no era que se hubiera puesto a cantar santo es el que vive, o Yahvé se manifestará, o Rey de Reyes. No, adoró, acción de gracias. Pero hermano, escúcheme bien, ¿quién hace esto? Una persona agradecida con Dios, que no le importa si tiene o no tiene, sabe que aún en los peores momentos debe ser agradecido con Dios. Si esto nos sucediera a nosotros, un porcentaje muy alto empezaría a señalar, a juzgar, a criticar a Dios, y no vuelve a la iglesia, no vuelve a orar, y fuera de eso se va a hablarle a otras personas mal de Dios. ¿Por qué? Porque no me dio lo que le pedí, porque es que yo tenía y lo perdí todo. Pero ¿cómo eras tú cuando lo tenías todo? Ahora, Job no era un hombre malo, pero existen dos razones por las que pueden pasar cosas. Una, porque es la voluntad de Dios en su soberanía, por muy bueno que tú seas. Y dos, porque tu comportamiento, porque tu testimonio no es el mejor y tú no honras el nombre de Dios. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actitud frente a una situación, sea buena o sea mala? Postrarte y adorar en acción de gracias. Versículo 21, que fue con el que empezamos. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él entendía, bueno, cuando yo nací no tenía hijos, cuando yo nací no tenía empleados, cuando yo nací no tenía fincas, no tenía ganado, no tenía camellos, no tenía becerros, no tenía casa, no tenía nada. Y así mismo será cuando me vaya de esta tierra. No me voy a llevar nada. Señor, tu nombre sea bendito. Ay, no, pero nosotros nos quejamos, hermanos. A cualquier mínima cosa material que perdamos, nos lamentamos, culpamos a Dios, etc. Y mire lo que dice el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él nunca se atrevió al menos a pensar que Dios tenía que ver algo en esto. Y sí tenía que ver, pero él nunca dijo: Dios, tú eres malo, o Dios, no voy a volver a orar, Dios, esos pastores, no sé qué. No, nada, no levantó ninguna palabra en contra de Dios, no blasfemó, no pecó, no atribuyó a Dios ningún despropósito. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo? Imagínese, cuando tenía todo esto, era recto, era temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre recto, perfecto, cuando tenía todo. Y aún teniendo nada, se postra y adora. Aún teniendo nada, le da la gloria a Dios. No peca, no blasfema y no le atribuye absolutamente nada a Dios. Esto es tener un corazón agradecido. Cuando tengo para comer y cuando no tengo para comer. Dijo Pablo: he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. Capítulo 2, versículo 3. Después de todo esto, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire, después de todo esto, Dios le
rectifica a Satanás. Si ve que yo tenía razón, no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. O sea, le está diciendo, mire, todavía, si ve, usted le quitó todo, pero aún es un hombre íntegro, retiene su integridad a pesar de todo, hermanos. Y créame que usted y yo no podemos imaginarnos el dolor o la situación por la cual Job estaba pasando hasta este momento. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Si ve Dios cómo reconoce que el diablo dijo, bueno, vamos a dar aquí un testimonio poderoso. Y Job, ¿cómo estaba en este momento Job? Arruinado. ¿Había alguna causa o algún motivo? No lo había. Dios permitió que Job quedara en la ruina sin causa alguna. Esto pasa mucho. Quiero aquí detenerme. Es fácil juzgar, señalar. Cuando una situación mala le pasa a alguien que no es recto delante de Dios. Esto lo hablé mucho en el tiempo que nuestro amigo de allí de Montería falleció con sus 2 hijos y falleció con su sobrino. Sí, si él hubiera sido una persona que hubiéramos tenido motivos para decir, eso era por borracho, eso era por ladrón o por mentiroso, bueno, fácil, porque el cristiano es dado a eso. Pero cuando no hay motivos, miren que suceden cosas sin un causal. Y aquí vemos la soberanía de Dios, que Dios puede disponer de ti, de mí, de nuestros bienes materiales. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Mi vida le pertenece, mi familia le pertenece, mis bienes materiales le pertenecen. Y eso es lo que Él está haciendo aquí con Job. Dispone de todo, porque todo es de Él y toda la gloria es para Él. Entonces lo arruinó sin causa. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Aquí está hablando, o sea, Satanás conoce a las personas interesadas. Satanás conoce de pronto a las personas que fallan a Dios, porque las ve por sus acciones. Pero escúcheme bien, Satanás no conocía a Job, por eso incitaba a Dios a provocarlo. Pero Satanás no sabía cuál era el accionar de Job, pero Dios estaba seguro de quién era Job. Entonces, cuando le dice piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Al ser humano no le gusta morir, al ser humano no le gusta enfermarse. Escúcheme bien, el ser humano quiere vivir cómodo a pesar de. Sí, si tiene que endeudarse con un pagadiario que lo amenaza de muerte, lo hace. O sea, todo lo que sea por estar bien. Eso es lo que le quiere decir aquí. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hace lo que tenga que hacer por estar vivo, por vivir aún de una manera que Dios no lo ha mandado a vivir. El ser humano pasa por encima de la voluntad de Dios. Y aún hay muchos cristianos que pasan por encima de la voluntad de Dios para poder tener lo que ellos en su carne, en su mente quieren. Y escúcheme bien, dan lo que sea. Personas que se endeudan, personas que son capaces, dicen por ahí, de venderle el alma al diablo por tal de conseguir algo. Y debemos tener cuidado, cristianos, porque hay testimonios de cristianos que porque Dios no los sanó, se van para donde el brujo, el hechicero. Que porque Dios no les dio el carro que querían, se van para donde el brujo, el hechicero, el satanista. Que porque Dios no les dio lo que pedían, fueron, hicieron fraude, falsificaron papeles, préstamos, negocios para conseguir lo que querían. ¿Por qué? Porque el hombre da
por su vida lo que tenga, hace lo que tiene que hacer. Y no son prudentes, no son sabios conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Versículo 5: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto el diablo le está diciendo a Dios que lo enferme, literalmente enférmelo, y verá que ese man enfermo, ahí sí va a blasfemar. Pero ¿por qué Dios no me sana? Dios es muy malo, Dios no me quiere, pero ¿por qué al otro sí le hizo el milagro y a mí no? Eso es blasfemar. Entonces Dios no es real, Dios no me escucha. Eso es blasfemar contra el nombre de Dios. Y debemos tener cuidado cuando pasamos por situaciones y empezamos a decir cosas de Dios. Esto es ser desagradecido. Es más lo que Dios ha hecho que lo que nos ha quitado. Es más las bendiciones que nos ha dado que de pronto lo malo que podamos pasar. Tú y yo gozamos de salud, de bendición, de la presencia de Dios, y a veces nos quejamos por un dolor de muela o una uña encarnada. ¡Ay, Dios mío, se me metió el diablo! No, hermanos. Versículo 5 es: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, otra vez lo mandó a él mismo, o sea, como que no venga a darme órdenes, vaya, hágale usted, que yo me encargo del corazón de Job, que yo sé que él tiene un corazón agradecido. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, o sea, enférmelo, pero no le vaya a quitar la vida. Entonces salió Satanás de su presencia, de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ahora imagínense, sin siervos, sin bienes materiales, sin tierras, sin hijos, sin nada, y enfermo. Y no era cualquier enfermedad, no era un dolorcito de cabeza, no era una muela hueca que tuviera, o una gripa, o que le doliera un tobillo, no. Dice la Biblia que era una sarna maligna. Imagínese usted, una sarna maligna. Y no era en una parte, no era una ronchita, dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y era tanto el desespero que él tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ahora miren la cereza del pastel. Versículo 9: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Mire, va a aparecer, si tú eres una persona íntegra delante de Dios, si tú eres una persona recta delante de Dios, debes tener mucho cuidado, porque van a aparecer personas, y tristemente muchas veces son las más cercanas, para incitarte a dejar de ser correcto delante de Dios, para incitarte a que dejes tu devoción a Dios, tu amor a Dios. En los momentos difíciles, como cristianos, aparecen personas. ¿Y usted no es que es cristiano? ¿Y por qué entonces aguanta hambre? ¿Usted no es que es cristiano? ¿Y entonces por qué no tiene para los pasajes? Y se deja llevar de eso, y por eso es que andan detrás de lo material y detrás de lo que no tienen que estar, y descuidan las cosas de Dios. Aquí aparece su mujer diciéndole: ¿aún retienes tu integridad? Hermano, hermana que me escuches, tú y yo debemos guardar nuestra integridad a Dios hasta el final. Tengamos mucho o tengamos poco, comamos huevo o comamos carne, vivamos en arriendo o vivamos en lo propio. En cualquier momento, tu integridad delante de Dios habla mucho
Habla mucho, mantente fiel. No dejes de ser agradecido con Dios. Tengas o no tengas. Mire, le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Yo me imagino a Job diciéndole, sí, aún me mantengo íntegro delante de Dios, con esta enfermedad y sin tener bienes materiales. Entonces, ¿qué le dice su mujer? Así, yo me imagino que aquí está bien enojada esta señora, ¿no? Maldice a Dios y muérete. O sea, miren el problema, ¿no? Miren la situación en la que esta mujer se está metiendo. Ahora, eso lo hizo, toda mujer le pasa esto. En un momento así, la mujer se desespera. Cuando no hay mercado, la mujer se desespera. Cuando no hay para ir al parque a comer bonais, la mujer se desespera. Pero escúchame bien, esto que ella le dice a Job ya son palabras mayores. Maldiga a Dios y pues muérase. Desearle la muerte. O sea, imaginémonos qué está pasando por su cabeza. Y él le dijo, versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Has hablado qué? ¿Qué es una mujer fatua? Es una mujer necia, una mujer torpe de entendimiento. O sea, ¿cómo va a decir eso? O sea, ¿cómo se le ocurre? Bueno, que me diga a mí que me muera, listo. Pero que maldiga a Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Es más, es triste a veces escuchar cristianos diciéndole a otro, eso no pasa nada si no se congrega. Eso no pasa nada si no ora. Eso no pasa nada si usted deja de escuchar ese devocional. Mire, yo no he hecho y mire, yo estoy bien. Yo no voy tanto a la iglesia y yo estoy bien. Si ese es tu pensamiento, tú no eres una persona agradecida. Tú no eres una persona íntegra. Es que a Dios no lo buscamos. Cuando se tiene ese pensamiento es satánico y diabólico. Porque eso era lo que pensaba Satanás de Job. Que Job era íntegro delante de Dios, pero por los bienes materiales, por las cosas que Dios le había dado. Entonces cuando se piensa, no, mire el trabajo que yo tengo y yo no hago, yo no me congrego, yo no esto, eso es un pensamiento satánico, diabólico, hermanos. Ay, es que Dios te ha prosperado, Dios te ha dado, tú debes ser agradecido con Dios. Ah, Dios no te ha dado, tú debes ser agradecido con Dios. Ah, que se te perdió el celular, tienes que ser agradecido con Dios. Que se te presentó un problema, debes ser agradecido con Dios. Esta mujer debió haberle dicho, hey, seamos agradecidos con Dios y adorémoslo. Tienes vida, Job, y mientras hay vida, hay esperanza. Eso hubiera hablado una mujer sabia, una mujer sensata. Pero ¿qué habló? Como habla una mujer fatua, una mujer necia. Y por eso él le dice, ¿has hablado qué? Y le pregunta, recibiremos. Miren lo que es ser agradecido, lo que es reconocer. Y se lo dice en pregunta Job a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, ¿por qué pretendemos que solamente nos tiene que ir bien? ¿Por qué pretendemos que solamente las cosas nos tienen que salir a pedir de boca para decir que estamos en bendición? Entonces, aquí hay un principio, que tú y yo debemos estar dispuestos a recibir de Dios el bien, pero también las situaciones malas que se presenten. Y en medio de esas situaciones, ser agradecido, postrarte en tierra y adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, bendecir su nombre, en lo bueno y en lo malo. Y miren cómo termina el versículo diciendo, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí hay otra cosa. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca.
Cuando dice que no pecó Job con sus labios, era porque en su corazón no había resentimiento contra Dios por todo lo que le estaba pasando. Al contrario, un corazón agradecido, un corazón lleno de amor. Y escúcheme bien, aquí hay una dosis de confianza en Job, de creer que Dios iba a obrar, que Dios un día lo iba a sanar, que Dios un día lo iba a restaurar, que Dios le iba a perdonar a la mujer esas palabras que le dijo, porque todo eso es ser agradecido. Cuando yo soy agradecido con Dios, es porque estoy esperando en Él y confío en Él. Mire, ser agradecido es una de las características que habló Dios de Job en el versículo 8, cuando dice, apartado del mal. Entonces, cuando una persona es apartada del mal, es una persona agradecida. Si tú y yo nos apartamos del mal, somos agradecidos. ¿Por qué? Porque al apartarte del mal, tú estás obedeciendo a Dios. O sea, cuando tú le obedeces a Dios, estás siendo una persona agradecida. Si Dios te dice, ora, escudriña mi palabra, debes tener un corazón generoso, debes perdonar, debes arrepentirte. ¿Qué estás reconociendo ahí? Y tú lo obedeces, estás teniendo un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque tú entiendes que alejarte del mal trajo bendición a tu vida. Que al haberte alejado del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, de la mentira, de los sobornos, de los malos negocios, de todo eso, ha traído bendición a tu vida. Entonces, ser agradecido es apartarse del mal. Ser agradecido es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿por qué hago la voluntad de Dios? Por dos motivos. Uno, porque Él me ama y yo lo amo. Por eso hago la voluntad de Dios. ¿Cómo más le demuestro? O sea, Dios ya me demostró que me ama. Ahora yo tengo que demostrarle que lo amo. ¿Y cómo más le demuestro? Diciéndole yo te amo y no congregándome, diciéndole yo te amo y no obedeciéndole, diciéndole yo te amo y no estudiando su palabra. Mucha gente hace eso. Mucha gente dice yo amo a Dios y habla como las mujeres fatuas, hombres y mujeres, y no honran a Dios. Pero cuando tú dices yo te amo, tienes que demostrarlo con tu vida, con tu actitud, con tu comportamiento. Demostrarle al Señor que tú lo amas con tu obediencia. Entonces, empiezas a hacer la voluntad de Dios porque reconoces los beneficios. Uno, porque lo amas. Y dos, por todo lo que nos ha entregado. Todo, escúcheme, material y espiritual. Y aún, hermano, tú y yo debemos ser agradecidos con Dios por lo que no nos ha entregado y por lo que nunca nos va a entregar. Hay cosas que Dios no nos va a dar, y aún por eso que tú no tienes en este momento, debes ser agradecido por lo que no tienes y debes ser agradecido por lo que ya tienes. Pero ¿cómo tú le has demostrado a Dios que eres agradecido? Hay personas que de pronto tienen un trabajo y se conforman con decir gracias, pero escúcheme bien, en esa casa nunca se ha arrodillado a orar. En esa casa nunca ha invitado a nadie a predicarle la palabra. Hay personas que, no sé, perdón, me meto en el área del dinero, ganan plata que da miedo, pero no le dan a Dios nada. Ay, pero yo soy agradecido con Dios. Hay personas que Dios les ha dado una familia, un hogar, una esposa, unos hijos, pero escúchenme bien, viven más pendientes de los amigos que de la propia familia. Viven más pendientes, no sé, del compañero del trabajo que de la propia familia. Y tú y yo debemos ser agradecidos, hermanos, por tener vida, por tener salud, por tener familia. Ser agradecidos. Mire, hermano, vemos a un Job que cómo se humilla,
cómo rasga sus vestiduras y se postra en tierra y adora después de haberlo perdido todo, después de quedar sin nada. Y aún le da esta sarna maligna. Su mujer le dice que lo maldiga y que se muera, pero dice la Biblia en el versículo 10, capítulo 2, en todo esto no pecó Job con sus labios, ni con sus labios, ni con su actitud, ni con su comportamiento. Y creo que usted y yo conocemos la historia de Job. Al final Dios le multiplicó todo. Sus amigos se le fueron encima. O sea, no solamente eso, los amigos que le quedaron también fue una cosa seria. Pero aún agradecido por los amigos, agradecido por la sarna maligna, daba gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es tu actitud? Debemos tener una actitud de agradecimiento delante de Dios. Tú y yo debemos tener un corazón agradecido frente a las cosas que se presentan en nuestra vida, que no son como queremos. Cosas que se presentan en nuestra vida que no es lo que esperamos, pero que muchas veces nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado en algo, agachar nuestro rostro y decir: Señor, gracias por hacerme entender. Me equivoqué. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que no era a mi manera, era a la tuya. No somos agradecidos aun cuando Dios nos quiere hacer entender algo, porque mucha gente quiere que Dios actúe conforme a la voluntad nuestra. O sea, que haga lo que yo le digo, como yo se lo digo, como yo se lo pido, cuando yo se lo digo y cuando yo se lo pido. Y si no lo hace, me voy porque en esta iglesia no hay amor, o me voy porque no sé qué, o me voy porque esto, o bueno, las situaciones que sea que se presenten, hermanos. Pero decimos ser agradecidos con Dios solamente porque decimos gracias. No, hermanos, acción de gracias o tener un corazón agradecido va más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Nosotros como hijos debemos ser agradecidos con nuestros padres. Así hayan sido malos padres, así nos hayan dado mucha correa, así en algún momento nuestros padres no hayan tenido para darnos un plato de comida, o el pantalón o las zapatillas que queríamos. Si nunca tuvieron o nunca nos dieron, nosotros debemos ser agradecidos con ellos. Y no se trata solamente de decirle: ay, sí, gracias. No, hay que estar pendiente, hay que llamarlos, si podemos sustentarlos, si podemos bendecirlos, y ahí les vamos a demostrar que estamos agradecidos con ellos. No sirve solamente que tú le digas gracias mientras de pronto tu mamá o tu papá están viejitos y necesitan de tu ayuda, pero tú les dices gracias. ¿De qué sirve eso? Nuestros padres necesitan que les demostremos que verdaderamente estamos agradecidos por la vida y la crianza que nos dieron. Así no haya sido la mejor, pero debemos demostrar ese agradecimiento a ellos. Amén, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y yo le invito que le ore al Señor. Ore en su devocional, en el tiempo que usted tiene para estar a solas con Dios. Dígale: Señor, enséñame a ser agradecido contigo. Guíame a ser agradecido contigo y a ser agradecido para ti. Quiero mantener mi integridad hasta el día de tu venida. Quiero ser íntegro. Quiero ser un hombre, una mujer correcta, temerosa de Dios, perfecta. Una mujer apartada del mal, y que Él nos ayude a ser agradecidos con todo. Mire, a veces nos enfocamos en el problema. Ay, es que me pasa, es que me duele, es que no tengo. Y por estar pendiente de eso, se nos olvida lo bueno que Dios nos ha entregado. Señor y Padre eterno, damos gracias en esta noche por tu amor.
por tu misericordia. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que se han conectado en esta hora, Señor. Te pido que las bendigas, Señor. Bendícelas, formando en ellas un corazón agradecido, formando en cada uno de nosotros como hombres un corazón agradecido, agradecido contigo, agradecido con tu presencia, agradecido por tu palabra, Señor. Poder no solamente decir gracias, sino demostrarte lo agradecidos que estamos con todo lo que tú has hecho, con todo lo que eres, con todo lo que nos has entregado. Pero, Señor, muchas gracias por las situaciones difíciles de enfermedad, de escasez, por esas situaciones, Señor, en las cuales tú nos has puesto a prueba. Y te pedimos perdón si no hemos sido agradecidos, si por alguna razón, Señor, hemos blasfemado contra ti, si por alguna razón, Señor, nos hemos apartado en algún momento porque las cosas no salen como nosotros queremos. Hoy te pedimos perdón, Señor, y que nos ayudes. Forma en nosotros un corazón agradecido, Padre eterno, agradecido contigo, Señor, que te glorifiquemos en los momentos difíciles y que cuando todas las cosas vayan bien, seamos agradecidos, Padre, de corazón, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, poder honrarte y poder glorificarte, Señor amado, y bendecir tu nombre con nuestra actitud y nuestro comportamiento. Que no sean solamente palabras, sino que mi vida sea una ofrenda de olor fragante para ti. Que como iglesia seamos una iglesia agradecida para gloria y honra de tu nombre. Te adoramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Les queremos recordar nuestro devocional el día de mañana, si Dios nos lo permite, 5 de la mañana. Estaremos aquí conectados, si Dios nos permite. Queremos orar y le pedimos el favor que estén orando bastante por todos esos incendios forestales que hay por todos lados. Que el Señor tenga misericordia de nuestro país, que el Señor nos ayude. Estamos orando para que mire, así es la vida. Esas personas ya deberían de haberse dado cuenta que no pudieron en sus propias fuerzas y deberían de pedir ayuda al Dios del cielo, al único Dios verdadero que mande lluvia, y se acabó el problema. Pero no, prefieren seguir luchando en sus fuerzas, y así hay muchos que siguen y siguen luchando en sus fuerzas, y Dios está esperando simplemente que nos acerquemos a Él. Mis hermanos, una feliz noche. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Mañana, 5 de la mañana, si Dios nos permite.